La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para el exasesor Koldo García, además de una multa de 3,7 millones de euros por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. También pide 7 años de cárcel para el empresario Víctor de Aldama con una atenuante de confesión y la misma sanción económica. El escrito presentado por el fiscal jefe Alejandro Luzón ante el Supremo detalla las penas solicitadas para Ábalos, como acabamos de decir. Hay que concretar que 7 años serán para Ábalos por organización criminal, 6 por cohecho, 4 por tráfico de influencias y 2 y multa por uso de información privilegiada y 5 por malversación. Para Koldo García reclama penas equivalentes por los mismos delitos, aunque con menor duración. La Fiscalía describe a Koldo como el alter ego de Ábalos en el ministerio y atribuye al exministro el papel de autoridad principal de la trama, con García como ejecutor y de Aldama como beneficiario de contratos públicos mediante pagos continuados. Ábalos, por su parte, ha denunciado en X una espiral de indefensión, afirmando que se le han denegado pruebas y acceso a la causa y que las acusaciones buscan reforzar su conformidad, y además reitera que seguirá defendiendo su inocencia. Bueno, 24 años de cárcel para Ábalos, 20 para Koldo, solo 7 para Aldama. ¿Por qué solo 7 para Aldama? Si era el corruptor y el otro y los otros los corrompidos, y al fin y al cabo, pues, en fin, 2 no se corrompen si uno no quiere. Pues porque para Aldama se pide menos porque ha colaborado con la justicia y porque se ha autoinculpado de varios delitos. Teniendo en cuenta ambas cosas, la Fiscalía Anticorrupción pues tiene para con él un trato más deferente que para Ábalos y Koldo. En concreto, la persona para la que más se pide es para José Luis Ábalos, donde bueno, pues se le achacan las mismas cosas que a Koldo, y además, hombre, pues en fin, que tenía la costumbre de ir colocando sobrinas por todas partes. Si dejamos solo a Ábalos en una isla desierta, es capaz de encontrar sobrinas y repoblar el mundo en 3 minutos. Ábalos en estos momentos pues tendrá que analizar la situación y decidir qué quiere hacer. No parece que su estrategia de negarlo todo, a pesar de lo evidente que resulta, y de tratar de apostar por una declaración de inocencia, sea demasiado inteligente. Parece bastante más inteligente lo de Aldama, que por colaborar con la justicia pues le piden 7 años en lugar de 24. Ábalos, José Luis, no seas pringao, tío. Colabora con la justicia. Te irá mucho mejor. Desde luego, si te fías de que Pedro Sánchez te vaya a terminar defendiendo, o que los peones de Pedro Sánchez en el Constitucional te vayan a terminar absolviendo, pues estás jugando un juego de riesgo. Porque para cuando aquello pueda llegar a pasar, pues, chico, lo mismo han cambiado mucho las cosas. Están cambiando a toda velocidad en todo el mundo. Yo que tú me daría cuenta de que la pantalla anterior del videojuego pues ya está terminada. Estamos en otra. Pero vamos, haz lo que quieras, José Luis. Es tu problema y al fin y al cabo pues es tu libertad o prisión lo que se está jugando. Con respecto a esto hay una cosa importante que resaltar y que también Ábalos tendría que tener en cuenta, y es que esto es el primero de los casos. Recuerden ustedes que el juez desgajó todo lo que era la corrupción de las mascarillas en una pieza aparte, y ahí imputó pues a Koldo, a Ábalos, a Aldama. Quedan muchas otras piezas. Queda la investigación principal, que es en la que está pringado Cerdán. Esa investigación principal que básicamente describe la corrupción relacionada con la concesión de obra pública. Luego hablaremos un poquito de eso. Con lo cual, estos 24 años de cárcel para Ábalos son el aperitivo. Después queda la corrupción de obra pública,
Después quedan otros casos de corrupción relacionados con material sanitario. Después queda todo el tema de la trama de hidrocarburos. Así que, bueno, pues nada. Empieza la carrera de obstáculos judicial de José Luis Ábalos y de Koldo. Y vamos a ver cuándo termina. Por lo pronto, ayer pues se produjo una noticia que a lo mejor a alguna persona le ha sorprendido, a mí no demasiado. La justicia decidió dejar en libertad a Santos Cerdán justo después de que la UCO sacara un informe demoledor que aporta muchísimas más pruebas acerca de la implicación de Cerdán en la corrupción relativa a la concesión de obras públicas en Navarra, en España, en Marruecos. Santos Cerdán ha quedado en libertad provisional. El exsecretario de organización del PSOE abandonó la prisión de Soto del Real a las 7:18 de la tarde de ayer, tras 142 días en prisión preventiva. A su salida afirmó que confía en que la verdad se imponga. Mira, lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Cerdán salió acompañado por uno de sus abogados, Jacobo Teigelo, con una carpeta roja en la mano. Posteriormente abandonó el centro penitenciario en un vehículo conducido por su letrado, que ya lo había visitado por la mañana durante más de una hora. La decisión fue adoptada por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que ordenó su excarcelación al considerar reducido el riesgo de destrucción de pruebas, que justificó la prisión sin fianza dictada el pasado 30 de junio. El cambio se produce tras los últimos registros en varias empresas investigadas por posibles cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aún así, el instructor ha pedido medidas cautelares. Cerdán deberá comparecer cada 15 días ante el juzgado, tiene prohibido salir de España y se le ha retirado el pasaporte. Bueno, alguna gente se sorprendió ayer al saber que nada más conocerse el informe de la UCO sobre Cerdán, un informe demoledor, pues el juez Puente dejaba en libertad a Cerdán. Y entonces hay gente que dice, pero bueno, si ahora tenemos todavía más pruebas de que es culpable. Bueno, aquí lo que pasa es que la prisión provisional pues es una medida que debe ser necesariamente excepcional. Nadie es culpable hasta que no se demuestra su culpabilidad en un juicio. ¿Por qué se aplica prisión provisional en ocasiones? Pues básicamente por tres razones. Uno, por peligro de reiteración delictiva. Ejemplo, detienen a un violador y entonces, pues antes de mandarle a juicio y mientras se hacen todas las investigaciones y se preparan todos los alegatos de culpabilidad y se redondean las pruebas, se le mantiene en prisión provisional por el riesgo de que pueda volver a violar mientras tanto a alguien. Una segunda razón, riesgo de fuga. Si resulta que a alguien no le metes en la cárcel mientras espera juicio y ese alguien tiene fácil largarse a otro país, bueno, pues para evitar ese riesgo se le mete en prisión provisional. Y la tercera razón para meter a alguien en prisión provisional es el riesgo de destrucción de pruebas. En el caso de Cerdán no se considera que haya riesgo de reiteración delictiva, dado que ya ha quedado apartado de todas sus funciones públicas o relacionadas con lo público. No se considera que haya riesgo de fuga y si se le había mandado a la cárcel era por el riesgo de destrucción de pruebas. Ahora que la UCO ha completado la acumulación de pruebas relativas a Cerdán, pues entonces ya el riesgo de destrucción de pruebas es muchísimo menor y por eso pues no se justifica el mantenerle en prisión. Y por eso el juez le deja ayer en libertad con medidas cautelares, eso sí, pues que se presente por el juzgado cada 15 días, que no salga del territorio nacional, etcétera, etcétera, pero vamos, que no hay motivo para mantenerle en prisión si no hay riesgo ya de destrucción de pruebas, unas pruebas que ya la UCO ha recabado a través de registros, pues en la casa de Cerdán, en la de su socio Anchón Alonso, en la sede de la
en las sedes de la empresa Acciona, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos en estos momentos ya una catarata, una avalancha, un tsunami de datos que muestran la corrupción en la que estaba sumida la cúpula del Partido Socialista. Estamos hablando de que el número 2 de Sánchez, Ábalos, se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por corrupto. El siguiente número 2 de el PSOE, de Pedro Sánchez, es Cerdán, que todavía no va a juicio, pero que irá pronto y que acaba de salir de la cárcel, pero porque ha habido otra catarata más de pruebas en su contra. La cúpula del Partido Socialista estaba corrupta. Resulta bastante inverosímil que Sánchez no supiera nada. Estamos hablando de que ya hay datos, así lo ha reflejado el juez en algún auto, de posible financiación ilegal del Partido Socialista que ya se estaría investigando. Ya no es solo que miembros de la cúpula socialista robaran como cerdos para su propio beneficio, sino que además ya se dispone de indicios que apuntan a que parte de lo que se robaba, como es lógico, fuera derivada a cubrir gastos del partido. Bueno, pues Aitor Esteban y Rufián, Gabriel Rufián, batieron ayer el récord mundial de morro, con unas declaraciones, pues, en fin, que serían sonrojantes si no fuera porque ya les conocemos. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que si la investigación que afecta a varios excargos socialistas acaba salpicando al PSOE como organización, haría saltar todo por los aires y el propio presidente del gobierno se vería obligado a convocar elecciones. Así lo ha manifestado en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco recogida por Europa Press, cuando se le ha preguntado cuál sería la línea roja para que el PNV dejara de apoyar al Ejecutivo. Esteban ha precisado que si finalmente la investigación alcanza de forma orgánica al Partido Socialista, el escenario sería insostenible y el presidente tendría que adelantar las elecciones sin necesidad de movimientos de ningún otro partido. En términos similares se ha expresado el portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián. Bipartidismo que lleva mangonando. Pues yo creo que al final el problema aquí es un bipartidismo que lleva mangonando este país demasiado tiempo. Me refiero porque el mismo día en Almería pasó lo que pasó, ¿no? Se detuvo a un tipo del Partido Popular por mordidas en lo peor de la pandemia. Yo creo que al final este tipo, Santos Cerdán, está en la cárcel y ya lo dejé aquí muy claro. Si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escale y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Pero ¿se puede tener más morro que estos dos sujetos? Bueno, en el PNV no es cuestión de morro, es cuestión de instinto de supervivencia, ¿no? Porque ya están sobre la mesa los indicios que apuntan a una implicación del PNV en la trama, al menos en partes de la misma. Una implicación tangencial, no del núcleo duro, pero vamos, que también ponía en el cazo, sugiriendo nombramientos que Cerdán se encargaba de tramitar, ponía en el cazo, pues, haciendo que el socio de Cerdán pues hiciera determinados favores y o transferencias a gente vinculada al PNV en medios de comunicación. Vamos, que el PNV está de hoz y coz en esto. Cerdán era la cara socialista, Anchón Alonso era la cara nacionalista. Y ahí andaban repartiéndose dinero y ahí andaban comprando voluntades. Lo de Rufián, pues hombre, Rufián de momento no ha aparecido implicación directa de Esquerra Republicana de Cataluña en la macrotrama de corrupción de Sánchez, pero tampoco nada es descartable a estas alturas. Pero vamos, no haría falta esa implicación para que Rufián pues siga defendiendo al Partido Socialista después de la catarata de datos de corrupción que estamos conociendo desde hace tiempo. Rufián representa a un partido de delincuentes, un partido de golpistas ladrones que también usaban dinero público para el partido, para impulsar las consignas y los objetivos del partido. Así que, ¿qué va a decir Rufián?
que deja caer a Sánchez porque es un corrupto, pero por el amor de Dios, pero sí, los de RC pues no tienen nada que reprochar a los del Partido Socialista. Pero lo gracioso es que tengan los dos el papo de salir a la palestra a decir, no, si se demostrara financiación ilegal, si estuviéramos ante la Gürtel del PSOE, oiga, ya quisiéramos estar ante la Gürtel del PSOE. ¿Cuánto sumaba lo de la Gürtel? 30 y pico millones de euros, unas docenas de millones de euros. Solo la subtrama de los hidrocarburos de esta macrotrama Sánchez ha representado para la hacienda pública un menoscabo de 180 millones de euros. ¿De qué habla Rufián? Pues nada, Rufián lo que dice es, en fin, mientras que, no sé, la ONU no se pronuncie sobre el pronunciamiento del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea acerca del pronunciamiento del Constitucional español, acerca de la sentencia del Supremo donde condenan al PSOE por financiación ilegal, no podemos considerar que la sentencia vaya a ser firme, así que seguiremos apoyando al corrupto de Sánchez, porque para algo somos nosotros también sus corruptos. En fin. Espeluznantes datos sobre la natalidad en España que ayer hacía públicos don Alejandro Macarrón, que dirige la Fundación Renacimiento Demográfico. La natalidad sigue hundiéndose, pero eso a la ministra de Sanidad, a la Mema, no le importa. Escuchen. España registró en 2024 solo 212.030 nacimientos de madres españolas, un 69,2% menos que en 1976 y mínimo de varios siglos, según publicó Renacimiento Demográfico. En cambio, los bebés de madres extranjeras alcanzaron el 33,2%, siendo este un máximo histórico. La fecundidad cayó a 1,07 hijos por mujer española, con cifras extremadamente bajas en Canarias con un 0,78 y en Asturias y Galicia con un 0,92. El país sufrió su peor balance vital, 1,92 muertos por cada nacimiento de madre española, con provincias como Orense o Zamora superando ratios de 4-1. En total hubo 195.322 muertes más de españolas nacidos en el país que nacimientos, y el saldo general siguió siendo negativo pese al aumento de nacimientos de madres inmigrantes. Los nacimientos descendieron un 0,8%, bajaron entre españolas y crecieron un 5,4% en extranjeras. El único dato positivo fue la esperanza de vida, que alcanzó los 84,01 años, aunque en un contexto de creciente envejecimiento. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha licitado una campaña institucional sobre el aborto para 2026, destinada a mejorar la información y promover su visibilización y normalización. Según el pliego al que tuvo acceso The Objective, el presupuesto es de más de 100.000 euros y además la campaña incluirá un spot de televisión, una cuña de radio, banners web, redes sociales y material promocional. O sea que mientras que España bate récords a la baja de natalidad, mientras que en España ya muere mucha más gente que la que nace, mientras hay provincias donde mueren 4 españoles por cada uno nuevo que nace, la Mema dedica 100.000 euros a una campaña publicitaria para promocionar el aborto como algo positivo. Luego te dicen que, claro, como hay pocos españoles, hay que traer muchos extranjeros. Es todo una cadena bien montada, donde cada eslabón engarza perfectamente con el anterior. Estamos ante una estrategia de sustitución demográfica que pasa por crear un invierno demográfico para justificar luego la llegada masiva de gente desde fuera, con todos los cambios, por ejemplo, en nivel de inseguridad que eso conlleva. Pues nada, así estamos. Un gobierno que sigue promocionando el aborto a pesar de las espeluznantes cifras de natalidad que estamos viendo. Ya 1 de cada 3 nacidos en España son hijos de madre extranjera. Y ojo, que ahí no estamos contando que en esos 2 de cada 3 que son hijos de madre española, ahí en lo de madre española estamos incluyendo madres nacionalizadas,
que muchas de ellas han nacido en el extranjero, pero han adquirido la condición de ciudadano español y por tanto pasan al otro lado de la estadística. Bueno, nos quejamos de cómo estamos en España, pero bueno, siempre podemos fijarnos en otros que están peor. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde van a indemnizar a un violador turco porque es que la tobillera telemática que le pusieron para controlarle le provocó depresión. Escuchen. Un inmigrante turco llamado Mustafa Taskiran, condenado por violación, recibirá una indemnización tras convencer a un tribunal británico de que la tobillera electrónica que debía llevar le causaba un profundo desgaste emocional. El juez del Tribunal Supremo, Justice Lavender, concluyó que el dispositivo le provocaba un sufrimiento físico y psicológico por su peso y molestias continuas. Ahora los abogados deberán determinar cuál será la compensación adecuada. La decisión llega en un momento especialmente polémico. Pocos días después del fallo, Taskiran, de 48 años, admitió haber acosado a una mujer y amenazarla con un cuchillo. Su historial delictivo es extenso. Desde que obtuvo la residencia permanente en 1994, acumuló 54 delitos en 10 años y logró evitar la deportación en 2009. Su condena más grave fue en 2014, cuando recibió casi 7 años de prisión por violación. En 2018 quedó en libertad tras otro revés para las autoridades. Turquía le retiró la ciudadanía, lo que impidió expulsarlo. Desde entonces vive sujeto a controles migratorios, entre ellos la tobillera ahora cuestionada. ¿Se han dado ustedes cuenta de la jugada? En un determinado momento se le quería expulsar a Turquía y Turquía le retiró la nacionalidad. Me sorprende que esa jugada colara en el sistema británico, porque no se puede retirar la nacionalidad a nadie. Eso está expresamente prohibido por las normas internacionales. Tú no puedes dejar sin nacionalidad, dejar como apátrida a un ciudadano de tu país. Con lo cual, pues tengo la duda. Además de la residencia permanente, ¿le habían concedido la nacionalidad británica? Porque si no, esa jugada de Turquía es claramente ilegal. Así que el Reino Unido tendría que haber procedido a su expulsión a Turquía, que no puede rechazar a un nacional suyo. Pero pues ya ven ustedes, 54 delitos en 10 años, un delito grave cada 2 meses, incluyendo delitos de violación, agresiones, etcétera. Y ahí andaba pues el chavalote libre como para cometer hace nada otro delito, amenazando a una mujer con un cuchillo. Y resulta que un juez del Tribunal Supremo del Reino Unido decide que sí, que tienen razón los abogados del turco y que la tobillera electrónica que se le había puesto para controlarle, vista su peligrosidad, le había provocado al pobrecito turco una depresión. Lo que les digo, ¿estamos en España mal? Lo estamos, pero vamos, no estamos ni de lejos como en el Reino Unido, que es un país que se está perpetuamente pegando un tiro en el pie. Y un caso muy interesante. Crece la presión sobre Zelensky para que cese a su mano derecha por el escándalo de corrupción que ha saltado en el país ucraniano. Crece la presión sobre Zelensky para que destituya a su mano derecha. Según Kyiv Independent, el jefe de gabinete del presidente ucraniano Andriy Yermak ha consolidado un poder sin precedentes dentro del gobierno, influyendo en el parlamento, el gabinete y las principales instituciones del Estado. A pesar de su relevancia, Yermak sigue siendo controvertido y objeto de escepticismo dentro y fuera de Ucrania. Su influencia llega a las fuerzas del orden a través de colaboradores cercanos y lo coloca en el centro de reuniones diplomáticas, a menudo desplazando al servicio exterior tradicional. Su cercanía a Zelensky lo hace indispensable, pero también genera burla y frustración entre sus aliados, que critican que su presencia supera con creces sus capacidades. Tenemos que tratar con él, es el hombre de Zelensky, no tenemos otra, dijo un alto funcionario europeo. Además, otro agregó que ante la tensa relación con Estados Unidos, cualquier cosa es mejor que volver a enviar a Yermak a Washington. Ambos coincidieron en que su reputación es mala tanto en Bruselas como en Washington, y en Ucrania es aún peor. Sus amplios poderes y su afán de control han sido recurrente fuente de debate. Y hay un problema,
que es el que en estos momentos ha hecho que comiencen a multiplicarse las voces en Ucrania pidiendo que Zelensky le destituya. Y es que han pillado a 2 ministros de Zelensky en una trama de corrupción que se habría apropiado de unos 200 millones de dólares. Y claro, teniendo en cuenta que este Yermak, la mano derecha de Zelensky, su jefe de gabinete, es quien lo controla todo, porque Zelensky se centra más en las relaciones con el resto del mundo, pues las voces cada vez más numerosas en Ucrania lo que dicen es imposible que este tío, que lo controla todo, no supiera qué hacían estos ministros corruptos. Por tanto, o sabía y dejó hacer, o también se benefició de la corrupción. Es que no hay otra. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo se aplica el razonamiento también a Pedro Sánchez? Porque estamos en el mismo caso. Es imposible que Pedro Sánchez no supiera que todos a su alrededor estaban robando como cerdos. Por tanto, o sabía y dejó hacer, o también se benefició de la corrupción, ¿verdad? Y por lo mismo que los ucranianos están pidiendo el cese de Yermak, aquí deberíamos estar todos pidiendo la dimisión de Sánchez, del corrupto o protector de corruptos, Pedro Sánchez.